El suelo tiene tres fases: la sólida, que es el principal depósito de los nutrientes, rica mezcla de minerales y materia orgánica; la líquida, representada por el agua, que se encarga del transporte y la solubilización de los nutrientes; y la gaseosa, que es el resultante del intercambio gaseoso de los diferentes organismos que viven en el suelo. Los suelos están formados por partículas de diferentes tamaños: arcillas, limos y arenas. Esta mezcla permite clasificarlos, a lo que se le denomina la textura. En suelos donde hay mezcla equilibrada de todas las partículas se le denomina suelo franco. En los suelos donde predomina la arcilla se denominan suelos pesados. De igual manera, los suelos se organizan en estructuras variadas, en formas de bloques, columnas, láminas y granos. La preparación del suelo, conocida también como labranza, busca mediante acciones mecánicas de remoción crear condiciones favorables para el buen desarrollo de los cultivos, es decir, para la germinación de las semillas, el crecimiento de las raíces y de la planta y en la mayoría de casos para la formación del fruto. Es importante que la preparación del terreno se realice de manera ininterrumpida, pues de otra manera la calidad del suelo bajará. Los objetivos de la preparación del suelo son promover el desarrollo de las raíces mediante mejor obtención de nutrientes, permitir que el agua de lluvia llegue más profundamente, incrementar el agua retenida e ralentizar la erosión del suelo. Los métodos para la preparación del suelo dependerán del tipo de suelo a labrar, además de otros factores como el impacto climático y el nivel hidrológico. La relación entre limo, arcilla y arena son cruciales al momento de mecanizar el suelo. La labranza primaria es una labor que posee como objetivo ejercer una acción física mecánica aplicada sobre el suelo para roturarlo y removerlo. Los implementos o equipos que se utilizan para esta tarea suelen ser arado simple, arado de vertedera, arado de discos y arado de cincel. Cada uno cumple funciones diferentes. El arado simple es la preparación de la tierra mediante la creación de conductos utilizando rastrillos o hato de labranza. Esta debe realizarse con un mes de anticipación y una profundidad de 40 centímetros con el objetivo de que los factores abióticos como el aire y la lluvia preparen el suelo para la siembra, eliminando patógenos anaerobios y parásitos subterráneos, además oxigenando la tierra. El arado de discos se trata de un laboreo primario de volteo del suelo para producir esponjamiento y aireación. Es un arado que en lugar de cortear y voltear la tierra con una reja y vertedera, lo hace con un casquete esférico. Cada casquete, en caso de ser varios, gira sobre un eje independiente, impulsado por el movimiento de avance del arado. La incorporación de los restos de cosecha se produce en menor grado que en el arado de vertedera. El suelo queda pulverizado en condiciones similares a lo que lo hace una vertedera cilíndrica. Es una buena opción para suelos arcillosos y rocosos, puesto que el tractor se soporta más fuertemente mientras más compactado y denso sea el suelo, pues tiene un modo de palanca. Además, el tractor puede pasar por encima de las rocas y el terreno irregular sin ningún problema. El arado de vertedera es un laboreo primario con volteo del suelo formando un canal que permite la aireación y la circulación del agua de lluvia hasta las capas profundas. No es recomendable utilizarlo en terrenos muy duros o excesivamente húmedos. El arado de cincel rígido es una herramienta de las llamadas la labranza vertical. Este implemento se pasa por el campo a una profundidad de entre 18 y 25 centímetros, a una velocidad relativamente alta de más de 8 km por hora, para que la vibración de los arcos ayude a descompactar el suelo sin vertir la superficie. Adicionalmente, este tiene dos ruedas para el control de la profundidad del arado. Se usa mayoritariamente en suelos duros, puesto que en suelos húmedos no es de gran utilidad. Este sistema es más ventajoso que el resto, pues no tiene mayor incidencia en los crecientes de suelo, a diferencia de los demás métodos. La labranza secundaria es una labor que comprende todas las operaciones superficiales aplicadas al suelo y que se ubican con una profundidad de trabajo inferior a 10 centímetros. Se realizan después de la aradura, antes de la siembra y posterior a la siembra. Sus objetivos son disgregar los terrones y nivelar el suelo que dejó la aradura para formar una cama de semillas uniforme y mullida, adecuar sus surcos de riego y controlar malezas. La nivelación del suelo es una labor que puede dividir en dos criterios de aplicación:
La macro y micronivelación. La macronivelación es un trabajo que implica un movimiento mayor de material y obstáculos que se encuentran en la superficie del suelo a cultivar y generalmente se realiza con una maquinaria pesada, como una pala frontal, un bulldozer o una excavadora, mientras que la micronivelación es un trabajo que consiste en un movimiento de menor material para uniformar pequeñas irregularidades y rugosidades presentes en la superficie del suelo a cultivar, evitando encharcamientos de agua que potencialmente provoca un sistema de riego tradicional. Nuestro tema a exponer son los procesos de preparación del suelo. Estos se clasifican en los tipos de arados que invierten el perfil del suelo, que son el arado de disco y el arado de vertedera. Los arados que remueven el perfil del suelo, como son los de arado de subsolador y el arado de cincel, y los arados que mezclan el perfil del suelo, que es el arado rotativo. Estos por lo general se dividen en labranza primaria, o también conocida como labranza principal, y los de labranza secundaria, o también conocida como labranza complementaria. Los de labranza primaria, estos se utilizan implementos como son el arado de vertedera, el arado de disco, el arado de cincel, el arado rotativo, el arado subsolador y el rotabato. Y los de labranza secundaria, que se dividen en varios tipos de rastras, que son las rastras integrales, las rastras de arrastre, las rastras de acción simple y los de acción doble. Los de acción doble, como son los discos de Tampere y los rastras de discos Ofsted, y entre otros tipos de rastras. La labranza primaria está compuesta por varios implementos, como son el arado de vertedera. Este rota e invierte el aspecto del suelo de una forma uniforme. Sepulta las malezas y manda el conjunto de semillas a la superficie. Este presenta una buena consistencia en suelos medios y no altera su nivelación. No realiza un buen trabajo en los suelos secos y húmedos. Este está formado por uno o más cuerpos. Cada uno realiza un corte horizontal, tanto como vertical. La arada. La arada consiste en realizar surcos, sea de manera mecánica o manual, con una profundidad aproximadamente de 30 centímetros en la tierra. Esto se debe realizar con anticipación para preparar el suelo. Es recomendable realizarlo de 30 a 40 días antes. Esta acción tiene como finalidad la eliminación de huevos, larvas, insectos, plagas, entre otros que se encuentran en este terreno. Se debe evitar voltear o alterar los horizontes del suelo, esto con el fin de no alterar la actividad biológica. Capas que debemos tener en cuenta en la labranza del suelo. La capa de siembra o cama, de 0 a 10 centímetros. La capa de absorción de nutrientes, de 10 a 15 centímetros. Y la capa de raíces profundas, de unos 40 a 100 centímetros. El arado de disco. Este rota e invierte el aspecto del suelo de una manera no uniforme. Hunde las malezas y manda el conjunto de semillas hacia la superficie. Este se adapta a suelos tanto arcillosos y duros. Puede causar las desnivelaciones si es usado de una manera incorrecta. Estas se clasifican según el número de discos y estos pueden ser desde un disco hasta 15 discos. Su cantidad dependerá del ancho que está la superficie que se requiere trabajar con el arado. El arado de cincel. Este rota pero no invierte el aspecto del suelo. Destruye las capas compactas y ara los terrenos a gran velocidad. Se logra un mayor crecimiento de raíces. Este está constituido por un chasis que es muy resistente y pesado. Causa una menor erosión del suelo y por lo cual no hay una desnivelación y el agua infiltra con mayor facilidad. No es muy útil en el control de las malezas y puede llegar a provocar una descomposición orgánica de forma lenta. El arado rotativo. Este rota y mezcla la forma que tiene el suelo. Controla o esparce las malezas, como también remueve el conjunto de las semillas hacia la superficie. Deja el suelo sin terrones en las tierras de barbecho. El arado subsolador. Este se usa para descompactar un camino que no se haya sellado y que está impidiendo un buen drenaje de agua, la circulación de aire y la penetración de las raíces. Este rota pero no invierte el aspecto del suelo, solo lo remueve. El rotabato. Este es un equipo que se engancha al tractor para la remoción, picar e incorporar de restos de la cosecha o rastrojos del suelo. Este se usa para la preparación acelerada de los terrenos.
Es un elemento combinado y con un diseño para reducir el trabajo en la descompactación, subsolado o un buen control de las malezas. El suelo está compuesto por 5 horizontes que son el horizonte 0, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. El horizonte 0 es un horizonte orgánico de suelo mineral. El horizonte A es el primer horizonte mineral con inclusión de materia orgánica. El horizonte B es un horizonte con eluneación o alteración. El horizonte C es una capa de material no consolidado debajo del suelo y el horizonte D es un material rocoso que puede encontrarse fragmentos o consolidada. Y la rizósfera, zona del suelo bajo la influencia de un sistema de raíces. La secundaria también la podemos llamar complementaria, ya que sus operaciones se realizan en la superficie del suelo con una profundidad menor de 10 centímetros. Esta operación debe realizarse después de la aradura y antes de la siembra, esto con el propósito de desgregar los terrenos, adecuar los surcos y vigilar las malezas. Algunas de las maquinarias a utilizar para la preparación del suelo son las rastras, como ejemplo, la rastra de discos, que esta a su vez se puede clasificar según el enganche del tractor, por rastras que cortan o por disposición del cuerpo. Por ejemplo, tenemos las integrantes. Estas se conectan en 3 puntos del tractor y generalmente son livianas, es decir, suelen tener menos de 50 kilogramos por disco. Las de arrastre, estas en cambio se conectan a la barra del tiro del tractor y generalmente son pesadas. Poseen ruedas de transporte accionadas por un cilindro. Este a su vez ayuda a regular la profundidad en la que se desea trabajar. Y las de acción doble, estas procesan una unidad de suelo, 2 veces por pasada. Las rastras de tándem es óptima incluso en suelos escabrosos. Sus rastras le ayudan al manejo adecuado del suelo y de residuos, sin compactar ya que trabaja 2 veces por pasada. La rastra de discos offset o de tipo desplazado posee un cuerpo en forma de V. Su peso y su ángulo son decisivos en la profundidad de su labor. Su línea de trabajo delantero trabaja hacia la derecha, mientras que su línea de trabajo trasera lo va hacia la izquierda. Otros equipos a utilizar para la labranza son la rastra de clavos o de resortes. Esta controla las malezas. También rompen la capa superficial antes de la siembra, así incorpora las semillas y algunos fertilizantes. Los dientes o rastras son flexivos, lo que permite sacar la raíz a la superficie, pero ceden al chocar con algo rígido. Este tipo de rastras se adaptan a terrenos ásperos y pedregosos. Las rastras de cuerpos articulados son una herramienta hidráulica pensada justamente para el transporte por carretera. La rastra combinada es utilizada para optimizar los cortes y el tiempo de preparación del terreno, ya que realiza 2 funciones a la vez. La primera, arar el suelo, y la segunda, desmenuzar el mismo. El rotofresadora también se la llama rotocultor. Prepara la cama de siembra y es útil para dejar el suelo mullido, es decir, deja el suelo esponjoso y pulverizado de manera uniforme y tiene una profundidad máxima de 25 centímetros. El rodillo liso o corrugado es una herramienta que tiene forma cilíndrica y rueda en su propio eje. Su función es unificar la superficie para la siembra, es decir, reduce la porosidad del suelo. El rodillo compactador superficial favorece la nivelación progresiva del terreno, permite un buen control de malezas y también ayuda a que las condiciones adecuadas para que las semillas germinen. Tracción animal es el uso de animales para el transporte de herramientas o de trabajo agrícola. Es utilizada por algunos campesinos por su bajo costo. El rastrillo pulidor tiene como función aflojar y nivelar el suelo. En el transcurso de su trabajo tapa las semillas. Es óptimo en suelos duros, corrientes y suaves. El vibrocultivador es una herramienta que remueve el suelo sin invertir. Trabaja a una velocidad de 8 km por hora y sus partes son el bastidor o chasis, las ruedas de control de profundidad, los vástagos, vibradores, clavos y puntas o cinceles. Tipo de labranza según la textura del suelo. Si el suelo es rocoso, se recomienda una cero labranza. Si el suelo es arenoso, se recomienda una labranza convencional o mínima, o también la cero labranza. Mientras que si el suelo es franco, se recomienda una labranza convencional. Las características del suelo seco es que durante el día y durante la noche se encuentra a temperaturas altas y con mucha radiación solar, mientras que el suelo húmedo
Tiene poca radiación solar y durante el día y durante la noche la temperatura es muy baja. Herramientas para la preparación del suelo tenemos el azadón, que es una herramienta que posee una hoja o lámina gruesa, es ancha y es utilizada para roturar la tierra, labrar o limpiar surcos, romper la tierra y cortar raíces. Entre este tipo de azadones podemos encontrar el azadón sencillo, el azadón de oreja, el azadón martillo y el azadón forjado. Los cultivadores de dientes son utilizados para arrancar, descompactar y recoger las malezas. Rompen la cara superficial del suelo y puede ser accionada por atracción animal o manualmente. Este tipo tenemos cultivadores de hierve, cultivadores de 3 o 5 rejas de tracción, rastrillos, y son una herramienta para aflojar, romper el suelo, sacar malezas, emparejar el terreno o mollerlo. Los picos son una herramienta manual que sirve para roturar o voltear el suelo, rompen las espeduras. Las palas son una herramienta que sirven para mezclar e incorporar el suelo, arrancan las plantas y debido a su acabado en la superficie evita la adherencia de tierra, lo que facilita su mantenimiento. Las barretas, barrotes o barras son una herramienta metálica que rompe el suelo, arranca las piedras y hace huecos. La carretilla es un carrito de metal con una rueda y unas patas que sirven de soporte, lo cual ayuda a transportar herramientas y cualquier tipo de material. El machete es una herramienta práctica que posee una hoja larga y afilada. Sirve para cortar o podar las plantas, malezas y arbustos, e incluso para abrirse camino. Es una herramienta que sirve para cortar o segar la hierba, tiene una forma curva y su principal función es rematar las esquinas o las zonas donde no es posible acceder la guadaña. Bueno, yo les voy a hablar sobre las cerolabranzas. ¿Qué son las cerolabranzas? Las cerolabranzas también son conocidas como siembras directas. Es la siembra directa que se realiza en el suelo sin necesidad de eliminar o remover rastrojos. ¿Cuál es su objetivo principal? Su objetivo principal es eliminar las malezas. Para esto vamos a necesitar un tipo de maquinaria adecuado que va a constar que en la parte delantera de la maquinaria va a poseer discos dentados que al momento de girar van a eliminar los rastrojos. A continuación les voy a adjuntar un video donde les habla de manera explícita todo el proceso que se lleva a cabo para la implantación de praderas durante las cerolabranzas. Hay que tener en cuenta varios puntos que resultan clave. El primero de ellos es tener una correcta o adecuada planificación. Desde un año antes de la fecha de siembra de la pastura, planificar cuáles van a ser los cultivos antecesores que van a usar previamente ese lote. Otro punto muy importante es comprar semilla de calidad reconocida. El Instituto Nacional de Semillas obliga a los vendedores de semillas a vender la bolsa con un rótulo donde esté especificada su calidad. Qué poder germinativo tiene, qué pureza tiene, y eso el productor debe saberlo. Otro punto muy importante es tener una maquinaria adecuada para hacer la siembra, es decir, una máquina que esté en condiciones y bien regulada. Un punto clave en la implantación de pasturas es el exceso de profundidad. Hay que tener mucho cuidado con la profundidad en la que se siembra una semillita que es muy pequeña comparado con los cultivos de cereales y oleaginosas. Y otro punto también muy importante es que hay que proveer una adecuada cantidad de nutrientes, básicamente fósforo y nitrógeno, para que la pastura arranque correctamente y se implante muy favorablemente como esta que estamos viendo. En cuanto a la época de siembra para las pasturas perennes, debemos considerar que las forrajeras, como cualquier vegetal, necesita de temperatura para crecer y acumular biomasa. El concepto general es que hay que tener 60, 70 días de acumulación de temperaturas antes de que la temperatura media del lugar baje de 10 grados centígrados. Y eso nos permitirá ubicar cuál es la ventana de siembra. Una vez sembrada y implantada exitosamente la pastura, el primer pastoreo debe hacerse ni bien se pueda. El primer indicio que tiene el productor es cuando el entresurco se cierra. Las plantas crecen y empiezan a tapar el entresurco. Y los otros dos puntos muy importantes es que haya piso firme. Eso se puede corroborar caminando y viendo cómo está. Y el otro punto importante es que el animal, al tomar la planta y tirar, no la arranque. Es decir, la planta tiene que estar firmemente arraigada. Esto va a ser muy beneficioso para la vida útil de la pastura, porque ese primer pastoreo permite que la luz llegue a la base de la pastura y salgan nuevos macollos. Y cuanto más ramificaciones y más suelo cubierto, más producción de pasto, menos malezas tendremos.